Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son seguidores de las historias de intriga, romance y giros inesperados. Como vieron en el título, vamos a sumergirnos en uno de esos momentos que te dejan sin aliento, uno de esos instantes donde el pasado irrumpe en el presente de la forma más impactante. Halil Ibrahim, sin palabras, ve aparecer a Esla en un evento crucial. ¿Se imaginan la tensión? ¿Las emociones desatadas? Prepárense porque vamos a desgranar este momento icónico, a analizar las posibles repercusiones y a especular sobre lo que esto significa para el futuro de nuestros personajes favoritos. Y antes de que nos adentremos en toda esta fascinación, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras teorías, análisis y las últimas novedades de sus series y películas preferidas. Ser parte de nuestra comunidad es muy fácil y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vayamos al grano. El título de hoy es bastante elocuente: Halil Ibrahim sin palabras, Esla aparece en evento crucial y él la ve. Este título encapsula la esencia de un momento que para muchos es un punto de inflexión. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos sido testigos de cómo la aparición inesperada de una persona puede cambiarlo todo? ¿Y si esa persona es Esla y el que la ve es Halil Ibrahim, y si encima ocurre en un evento crucial? Bueno, la carga dramática se multiplica exponencialmente. Estamos hablando de un guión cinematográfico, de un capítulo de serie que te deja pegado a la pantalla. Para entender la magnitud de este momento, tenemos que ponernos en contexto. ¿Quiénes son Halil Ibrahim y Esla en este universo? Asumimos que hablamos de personajes de una historia conocida, probablemente de una telenovela o una serie dramática, donde sus caminos se han cruzado, quizás de forma compleja, llena de malentendidos, amores prohibidos o enemistades profundas. Generalmente estos personajes viven sus vidas marcados por eventos pasados. Halil Ibrahim en particular parece ser alguien que lleva cargas, que quizás ha intentado dejar atrás ciertos capítulos, o que está inmerso en una situación de extrema importancia, un evento crucial como bien dice el título. Podría ser una negociación vital, una ceremonia de suma importancia, una confrontación definitoria, o incluso un momento de debilidad donde se siente más vulnerable. Y de repente ahí está Esla. Imaginen la sorpresa. Para Halil Ibrahim, ver a Esla en este contexto particular debe ser como si el tiempo se detuviera. Las emociones que surgen deben ser un torbellino, asombro, quizás incredulidad, una mezcla de sentimientos encontrados que van desde la nostalgia hasta la posible incomodidad o incluso el rencor, dependiendo de la historia previa que compartan. El hecho de que él quede sin palabras nos dice mucho. No es solo sorpresa, es una parálisis momentánea ante la irrupción de alguien que tiene un peso significativo en su vida. Esla, al aparecer, no es solo una persona más en la multitud, es un fantasma del pasado, una presencia que reabre heridas o que reaviva esperanzas. Este tipo de escenas son el corazón de las narrativas que amamos. Nos permiten explorar la profundidad de los personajes, sus traumas, sus deseos ocultos y la forma en que sus vidas están interconectadas. ¿Por qué Esla está en ese evento? ¿Fue intencional su aparición? ¿O es una coincidencia del destino? Estas preguntas son las que alimentan nuestras especulaciones y nos hacen querer ver más. Si Esla aparece de forma deliberada, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Viene a confrontarlo? ¿A buscar reconciliación? ¿O quizás tiene sus propios motivos ocultos, relacionados con el evento crucial en sí mismo? La reacción de Halil Ibrahim de quedarse sin palabras es crucial. Demuestra que Esla tiene un poder sobre él, un poder que trasciende la razón en ese instante. Puede que en ese momento él esté en medio de una decisión trascendental, o bajo una presión inmensa, y la visión de Esla lo saca completamente de su eje. Es un momento de vulnerabilidad pura. ¿Qué pensamientos cruzan su mente? ¿Recuerdos de momentos compartidos, buenos o malos? ¿La imagen de una promesa rota? ¿O tal vez la chispa de un amor que nunca se extinguió del todo? Analicemos las posibles dinámicas. Si la historia previa de Halil Ibrahim y Esla ha estado marcada por un conflicto o una separación dolorosa, la aparición de Esla en un evento crucial para él podría ser vista como una interferencia. Podría poner en peligro sus planes, sus alianzas o incluso su reputación. En cambio, si su relación ha sido de amor intenso pero interrumpido,
su aparición podría ser la señal de una segunda oportunidad o la confirmación de que sus destinos siguen entrelazados. La clave aquí es el evento crucial. Si es un evento donde se están sellando acuerdos importantes, donde se está luchando por poder o por justicia, la presencia de Esla puede ser un factor desestabilizador o, por el contrario, un salvavidas inesperado. Imaginemos la escena en detalle. Podría ser una gala benéfica, una reunión de negocios de alto nivel, una audiencia judicial, o incluso una celebración familiar que tenga implicaciones políticas o sociales. Alil Ibrahim, quizás con traje impecable, con una expresión seria y concentrada, cerrando un trato o pronunciando un discurso. De repente sus ojos se cruzan con los de Esla, que aparece en la entrada o entre la multitud. La música se desvanece para él, el murmullo de la gente se ahoga. Solo existe esa mirada. El tiempo se congela. La expresión de Alil Ibrahim cambia sutilmente, una dilatación de pupilas, una ligera contracción en la mandíbula, tal vez un movimiento involuntario de la mano que delata su sorpresa. Esla, por su parte, podría tener una expresión de determinación, de melancolía, o incluso de desafío. Lo fascinante de este tipo de giros argumentales es cómo desmantelan las expectativas. Si creíamos que Alil Ibrahim estaba enfocado en un objetivo, la aparición de Esla nos recuerda que las emociones y las relaciones personales a menudo tienen el poder de desviar cualquier camino. Podría ser el momento en que él se da cuenta de que sus decisiones no solo afectan su futuro, sino también el de las personas que ha amado o que han sido importantes para él. Y ahora pensemos en las repercusiones. ¿Cómo afectará esta aparición a Alil Ibrahim en el resto del evento? ¿Se distraerá? ¿Tomará decisiones impulsivas? ¿Se acercará a ella? ¿O intentará ignorarla, lidiando con la tormenta interna en silencio? Y para Esla, ¿cuál es su papel en este evento? Es una invitada. Una intrusa. ¿Viene con información crucial? ¿O es solo una observadora? Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre lo que hace que estas historias sean tan adictivas. Este momento Alil Ibrahim sin palabras, Esla aparece en evento crucial y él la ve, es un detonante. Abre un abanico de nuevas tramas, conflictos y desarrollos. Puede ser el catalizador para que Alil Ibrahim reevalúe sus prioridades, para que enfrente verdades incómodas sobre su pasado, o para que tome un camino completamente diferente al que tenía planeado. La belleza de un evento así es que nos muestra la humanidad de los personajes, más allá de sus roles o de las circunstancias que los rodean. Alil Ibrahim, que quizás se presenta como un hombre fuerte y decidido, se ve reducido a una simple reacción humana ante la presencia de alguien que lo impacta profundamente. Y Esla, sea cual sea su rol en la historia, se convierte instantáneamente en un personaje de suma importancia en ese instante. Su presencia redefine la escena, le da una nueva capa de significado. Espero que este análisis les haya parecido tan intrigante como a mí. Estos momentos son los que hacen que volvamos por más, los que nos mantienen al borde del asiento esperando ver qué sucede después. Para resumir, hemos explorado la poderosa irrupción de Esla en un evento crucial para Alil Ibrahim, destacando la sorpresa y la conmoción que esto genera en él, dejándolo sin palabras. Hemos analizado las posibles dinámicas de su relación pasada y cómo esta aparición puede desestabilizar o redefinir el curso de los acontecimientos. La clave está en la carga emocional y el impacto que Esla tiene en Alil Ibrahim, recordándonos que las relaciones personales son un motor fundamental en cualquier narrativa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis tan apasionante. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y saber que ustedes también disfrutan de desmenuzar estas historias tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa la aparición de Esla? ¿Cuáles creen que serán las consecuencias para Alil Ibrahim y para el evento en cuestión? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, siempre leo todo y me encanta ver sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos que también disfrutan de estas historias y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.